El Gran Premio de Imola del año 2024 significó un punto de inflexión muy importante para Fernando Alonso y para el equipo Aston Martin. Fue el inicio de una era muy oscura, en la que estamos viviendo hoy en día a principios de la temporada 2025. Esta carrera y este accidente en concreto, que estáis viendo en imagen, marcaron el destino del piloto español Fernando Alonso. Y en este vídeo os voy a explicar cómo cambiaron las cosas después de ese accidente y lo más importante, ¿por qué estoy hablando de esto? Tengo que explicaros y enseñaros un vídeo que hice sobre Fernando Alonso que emocionará a cualquier fan de Fernando Alonso, pero más importante, que le dará mucha esperanza de cara al futuro. Y en este vídeo vais a entender por qué ese accidente en Imola y el futuro de Fernando Alonso están más ligados que nunca. Mi nombre es Dani Lozano. Durante los últimos 10 años he estado creando vídeos, documentales de Fórmula 1 en internet. Soy el creador de documentales como La Guerra de Plata, en inglés The Silver War, Silver vs Red, Plata contra Rojo o The Eighth and One, el octavo y uno. Documentales que han alcanzado en total más de 25 millones de visitas, creando muchísimos nuevos fans a la Fórmula 1. El año pasado hice un documental sobre la temporada 2024. Este documental fue un poco diferente a los demás porque intenté reflejar la temporada de la mayoría de los pilotos de la parrilla, incluido Fernando Alonso, en aquel documental llamado Docu-Edit. En este montaje, por supuesto, mostré a la mitad del vídeo el accidente que Fernando Alonso tuvo en el Gran Premio de la Emilia-Romagna en el circuito de Imola en 2024. Si recordáis, un accidente que sufrió en Free Practice 3, en las prácticas 3, los libres 3, antes de clasificación, el sábado. Este accidente, en el que se sale en las últimas curvas del circuito, supuso que tuvieran que reparar el coche y salir con más dudas a la sesión de clasificación, puesto que nunca sabes si cuando tienes un accidente de estos, si te reparan el coche con solo 2 horas de tiempo para poder hacerlo, si va a estar igual que antes. Pero el contexto es muy importante, porque antes de este accidente había habido 6 carreras antes de este Gran Premio de Imola. Y si recordamos números, en las primeras 6 carreras el equipo Aston Martin y en concreto Fernando Alonso no lo hicieron nada mal, clasificando muchas veces en el top 5 y estando no muy lejos de equipos como McLaren y Mercedes en rendimiento, incluso Ferrari en algún punto de la temporada. No era el rendimiento tan increíble que Aston Martin tuvo en las primeras carreras del año anterior, del 2023, donde Fernando Alonso se hinchó a hacer podios al principio de año, pero más o menos había una diferencia no demasiado lejana entre Aston Martin y el top 4 de equipos, los de siempre, Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. Recordemos que Fernando Alonso incluso llegó, creo que, a clasificar en segunda posición o tercera, no recuerdo ahora, en el Gran Premio de China del año 2024. Y en la carrera del sprint creo que también estuvo en posiciones de podio hasta la última vuelta prácticamente. En Japón creo que también clasificó quinto, siempre estaba ahí, en las primeras posiciones. En carrera perdía un poco de rendimiento, pero no quedaba muy lejos de Oscar Piastri, de Lando Norris, de Russell, de Hamilton en aquella época. Con lo cual no era mala la temporada, pero desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna todo cambió y el coche fue a peor. Allí trajeron unas supuestas mejoras en las que supuestamente Aston Martin daría un paso para alcanzar a estos 4 equipos grandes. Y fue todo lo contrario. El accidente de Alonso ya marcó una tendencia, que esas mejoras por alguna razón no funcionaban. Y desde entonces, el coche de Aston Martin, desde aquel Gran Premio, que era el número 7 de 24 que tenía aquella temporada, desde entonces todo fue a peor. En cada carrera el coche era más lento, perdía más rendimiento. Cada vez era más difícil para Fernando Alonso entrar en los puntos y se veía que la evolución era negativa, básicamente empezando con el quinto coche y acabando casi con el último. Y tengo un par de datos que he estado mirando para que veáis lo terrible que fue la no evolución de Aston Martin, la involución, que os voy a comentar ahora. En las 6 primeras carreras, Fernando Alonso puntuó en todas, en las 6. Y consiguió en estas 6 carreras 33 puntos, incluida una vuelta rápida, un punto extra por vuelta rápida en el Gran Premio de China. En las restantes 18 carreras, incluida la de Imola, Fernando Alonso solo quedó entre los 10 primeros en zona de puntos en 8
de las 18 carreras, menos del 50%. Y consiguió en estas 18 carreras restantes solo 37 puntos, es decir, solo 4 puntos más que los que consiguió en las 6 primeras carreras. Esto te hace ver la completa involución que llevó Aston Martin a cabo en la temporada 2024. Y esto que os he comentado y hemos estado analizando es la continuación de lo que está pasando en esta temporada 2025, que es incluso peor, porque ahora estamos hablando de que Aston Martin está peleando por no ser el último coche de la parrilla. En el Gran Premio de Miami, que fue el último hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo, Aston Martin fue claramente en carrera el peor coche. Fue doblado por los líderes y quedaron en las 2 últimas posiciones Fernando Alonso y Lance Stroll, sin incluir los coches que abandonaron por problemas mecánicos o accidentes. Claramente y muy por detrás del siguiente coche. Con lo cual, la evolución continúa. Siempre me gusta dar alguna esperanza a la gente que ve mis vídeos. Y obviamente entiendo que este vídeo será visto por fans de Fernando Alonso, que por cierto, yo soy uno de ellos. Mi piloto favorito desde siempre y con el que crecí ha sido Fernando Alonso, con lo cual yo quiero que le vaya lo mejor posible. En el edit, en el vídeo que hice, que os estuve comentando al principio de este vídeo, para la temporada 2024, obviamente incluí el accidente que Fernando sufrió en el Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, en los Libres 3. Incluí los errores que tuvo en clasificación, que le hicieron creo que partir último también. Fue un fin de semana terrible para Fernando Alonso. Pero el edit trata de reflejar la temporada 24 de Alonso mostrando algunos de los mejores adelantamientos. También carreras donde sufrió y fue adelantado por otros coches, errores, otros accidentes que tuvo como en el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, en clasificación. Pero lo más importante es la última parte de aquel vídeo que hice, en el que se muestran unas palabras de Alonso, están en inglés, pero básicamente dice que no tiene miedo a nada, que él siempre luchará por hacerlo lo mejor posible y que el piloto de carreras y la figura del samurái están muy ligadas. Si sois fans de Fernando Alonso, sabéis que Alonso es muy fan de la cultura japonesa de los samurái, que fueron antiguos guerreros ancestrales que luchaban y daban su vida por defender su nación y a su gente querida allí en Japón. Esa filosofía a Alonso le encanta y durante muchos años en redes sociales ha compartido libros, fragmentos de frases que tenían los samuráis y las intentaba aplicar a su estilo de pilotaje o a su persona como piloto de carreras. Bueno, yo aproveché esto también, sabiendo esto, para incluirlo en el edit, en el vídeo montaje que le hice a Fernando. Nearly dropped it from the gravel. Oh, how has he done that? Wheel to wheel. Vosotros podréis ver un par de momentos, como estáis viendo ahora, donde aparece un samurái, una frase en la que dice Alonso en inglés, pero dice un piloto de carreras y un samurái están muy ligados, están muy unidos. Y también en esta parte del vídeo, que es la más espectacular, con una música muy épica, donde se ven los mejores momentos de Alonso en el año 24, aparece Adrian Newey, obviamente como la nueva incorporación estelar del equipo Aston Martin, no tanto para este año 25, en el que creo que no trabaja en el coche, sino para el año 26 con el cambio de reglas, en el que Adrian Newey ya está trabajando para crear el coche del año que viene, en el año 2026. Obviamente yo incluí a Adrian Newey al final del edit, en el que se ve a Alonso abrazando a Adrian Newey, en el que finalmente se unen. Es un deseo que Alonso tenía hace mucho tiempo, trabajar con el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, y obviamente lo utilicé en el montaje para ponerlo al final del vídeo. Y lo que quería expresar con este último montaje, aparte de los accidentes y los malos momentos de Alonso en el año pasado y lo que está sufriendo este año, es que en el fondo lo que importa siempre no son los resultados ni lo que haces en pista, lo que importa es cómo lo haces. It was a dream when I was a kid to drive in Formula one day, and I spent more than 2 decades. Every second I do enjoy a lot. Fernando Alonso. Aunque Alonso ahora mismo desgraciadamente tenga que luchar por no ser el último, sigue siendo el mismo que ganaba carreras, el mismo que subía a los podios hasta hace año y medio
y el mismo que ganó los 2 campeonatos del mundo de Fórmula 1 con el equipo Renault. Al final, su espíritu, su legado, el legado que deja en pista es el mismo. Y eso es lo que intenté reflejar en aquel videomontaje que hice el año pasado. Alonso da igual en la posición que esté luchando. Al final, cuando tú ves a Alonso en pista, tú sabes que lo está dando todo. No sabemos si tiene un coche para ser el último o para ser el primero, pero sí sabemos que en el momento en el que vemos a Alonso en pista, él va a dar absolutamente el 120%, porque ama lo que hace y toda esa trayectoria que tiene en Fórmula 1 se ha mostrado y todo el mundo sabe que Alonso no se deja nada en pista. Con lo cual, si eres seguidor de Alonso como yo y sufres en momentos como estos en los que ya le quedan pocos años y está sufriendo para no ser el último, en el fondo hay que estar contento, porque sigue ahí tras más de 20 años y porque su espíritu, el espíritu samurái que él está intentando reflejar y que intenté yo reflejar en aquel videomontaje, sigue y seguirá vivo. Eso es lo más importante y con lo que te tienes que quedar si eres fan de Fernando Alonso. Ready to go for 2025. Esto ha sido todo por hoy, esta pequeña historia. ¿Te gustaría que te contase más historias sobre otros videomontajes que he hecho como editor sobre otros pilotos de Fórmula 1? Lo único que tienes que hacer es suscribirte y comentar mis vídeos, como por ejemplo este. Si eres fan de Fernando Alonso o no, coméntame qué te ha parecido, qué piensas de la temporada de Alonso y Aston Martin y te leeré y seguramente te responda. Así que nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.